este año con la bendición de Dios, ¿verdad? Como hemos de iniciar todos los cristianos, ¿verdad? Lo primero que ponemos nosotros en la familia, cada uno, ¿verdad? Bueno, una tradición que hemos estado haciendo nosotros, nuestra familia, es que los diciembre, el 31 de diciembre, pasando las 12 o antitos de las 12, oramos, ¿verdad? Por agradecerle a Dios por este año que pasó y por dejarnos llegar al final de año y por el año nuevo que comienza, ¿verdad? Entonces siempre es una gran bendición hacer eso. Creo que es poner a Dios en primer lugar, a pesar de que eh, en ocasiones podemos fallar como seres humanos, ¿verdad? Pero sabemos que Dios es fiel en perdonar todas nuestras situaciones, ¿verdad? Siempre y cuando nos logremos arrepentir de corazón. Quisiera agradecerle a Dios, ¿verdad? Esa oportunidad de estar predicando aquí en este momento, y quisiera agradecer también al pastor por la oportunidad que me da, una oportunidad que no se le da a cualquiera y no se le puede dar a cualquiera, ¿verdad? Es una oportunidad que debemos de aprovechar, como todas las oportunidades que cada uno de nosotros tenemos. En muchos lugares se desean tener esa oportunidad de poder compartir, ¿verdad? Poder servir al Señor y no pueden hacerlo, ¿verdad? Por diversas situaciones. Quisiera orar para poner todo en manos de Dios y Él sea el que guíe esta predicación. Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por tu bendición, Señor, por todo lo que tú nos has dado en esta noche, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, por esta oportunidad de poder compartir esta palabra con cada uno de los hermanos, Señor. Sabemos que esta palabra es tuya y viene de ti, Señor. Sabemos que esta palabra, Señor, edifica nuestra vida, construye nuestra vida, cimienta nuestra vida, Señor, y la cimienta sobre la roca, Padre Celestial. Permítenos, Señor, escuchar tu voz para entender esa palabra, escuchar, Señor, tu dirección a nuestro corazón, Padre Santo. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, en sus hogares. Muéstrale, Señor, que esta palabra es poderosa para su vida, y llevarla en práctica hará, Señor, que seamos mejores personas, mejores cristianos y con un corazón más agradable a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quisiera contarles que, que durante mi infancia, ¿verdad? Durante cuando yo era pequeño, teníamos una vecina, y por ahí mi familia que están ahí conectados eh, entenderán, ¿verdad? Entenderán ese asunto que les cuento. Teníamos una vecina que esa vecina eh, tenía en ocasiones, ¿verdad? Encontronazos con nuestra familia. Tenía diversos encontronazos con nuestra familia, y me acuerdo que en alguna de esas ocasiones, de las cosas que hacía, esta señora una vez no le llegaba el agua bien a su casa, y el problema era que el agua que bajaba no tenía un tubo grueso, entonces no llegaba mucha presión. El problema que pasaba es que como no le llegaba agua a ella, decía que era culpa de nosotros. Nosotros vivíamos enfrente, cruzando la calle, y decía que era culpa de nosotros, que no le llegaba el agua a ella. Entonces lo que ella decía, y tomaba la justicia por sus medios, era que se iba a nuestra casa y nos cortaba el tubo para que a nosotros no nos llegara agua, ¿verdad? Entonces, esto venía a generar luchas constantes en nosotros, en nuestra familia. Venía a generar diversas situaciones de encontronazos, ¿verdad? Estando nosotros pequeños, me acuerdo que una vez un hijo de esa señora llegó a patearnos la puerta de la casa, y una puerta que yo creo que era bastante buena porque aguantó todas esas patadas que le daban,
Y me acuerdo que nosotros adentro estamos escondidos y con miedo por esa situación, estando nosotros pequeños. Cuando yo crezco, yo llego y digo, eh, ¿por qué ahora no viene a patear la puerta, verdad? Cuando ya uno está grande y uno dice, ¿por qué no viene a patear la puerta? A ver si es cierto, ¿verdad? Entonces ya uno creyéndose más valiente, más fuerte. Y esas son las situaciones que pasan, o esos diferentes problemas, o esos encontronazos, ¿verdad? Igualmente, eh, pongo un ejemplo de que yo creo que muchos en ocasiones han encontrado alguna, ¿qué le digo? Alguna billetera y, y tal vez viene esa billetera con información, con el dueño, ¿verdad? Y viene tal vez con dinero y nosotros a veces necesitando ese dinero y ponemos ahí en jaque, ¿verdad? ¿La devuelvo o no la devuelvo? ¿Verdad? ¿Me la dejo yo o se la entrego verdaderamente al dueño? ¿Hago lo correcto o no hago lo correcto? Viene una lucha, vienen unas decisiones en nuestra vida que, que vienen a ponernos a nosotros en jaque, ¿verdad? Y sabemos que estas luchas están a nuestro alrededor en todo tiempo. Y me refiero que en nuestro hogar pasa, que con nuestras familias pasa, en nuestro trabajo pasa, con las personas que nos rodean a nuestro alrededor constantemente involucradas, pasa. Y pasa en nuestro interior, ¿verdad? Pasa en todos esos lugares. Y quiero enfocarlo directamente a nuestro interior, ¿verdad? Que es ahí donde viene a pasar esta situación, porque es donde viene a mi reacción a lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Y sabemos que, o nos preguntamos contra quién es esa situación. O sea, esa situación se presenta, ok, ocurre, pero ¿quién es y contra quién es? Y dice Efesios 6:12, que ya lo hemos leído, ¿verdad? Bastantes veces, muy trillado, dice el pastor Juan Carlos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, ahí lo que nos estamos dando cuenta y lo que nos dice Pablo, el apóstol Pablo, lo que nos dice es que la lucha del cristiano es contra el enemigo, el diablo, no es contra un humano. Entonces, nuestro enemigo es espiritual. Entonces, nuestra lucha que ocurre es espiritual también. Entonces, por eso es importante reconocer que no luchamos contra una persona en común, no, que tenemos que luchar es contra el diablo, porque esto es algo espiritual y el diablo es nuestro enemigo, el enemigo del creyente y es el contra el que vamos a luchar nosotros. Esto que nosotros estamos hablando y que nosotros decimos, mucho tiempo atrás hubiera sonado loco, hubiera dicho, pero ¿cómo que luchar contra el diablo nosotros? O sea, nos hubieran dicho que estamos locos. Los cristianos están locos. ¿Cómo se ocurre que van a estar luchando contra el diablo, o contra demonios, contra esto y contra lo otro? Y ahora lo que podemos ver es reflejado que es algo cierto, es algo verdadero. Existen sectas satánicas y abiertas a todo mundo y sabe que todo mundo existe y que hacen cosas que van mal, ¿verdad? Cosas terribles, lo que hacen, ¿verdad? Y están abiertas al público, cualquiera puede pertenecer a esas sectas, se vuelve como una iglesia demoníaca. Entonces ya vemos que esto es algo real y que muchas veces nosotros no lo atacamos, no atacamos el problema a la raíz, no vamos a la raíz y no vamos a lo visible, o sea, vamos sobre la planta, ¿verdad? Vamos sobre la planta y no sobre la raíz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cortamos la planta por arriba, pero la raíz vuelve a germinar, ¿verdad? Vuelve a dar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
En ocasiones, por ejemplo, lo que yo hago, que si alguien me busca, me provoca para pelear, y yo de una vez me planto y me paro para responder, como dicen, entrarle a golpes, estoy respondiendo y estoy atacando a lo visible. Estoy atacando a lo visible y no estoy atacando a la raíz, ¿verdad? Entonces es muy importante para el cristiano entender esto que nos dice en Efesios, que no es contra el hombre, no es contra lo que el hombre muestra, es contra lo que hay dentro, es atacar la raíz directamente. Entonces, aquí nos muestra algo muy importante nos muestra Pablo, que esa lucha viene y nos habla de principados que dice que habla que ejercen una supervisión de vigilancia sobre las naciones, o sea, esos principados se vuelven como generales de un ejército demoníaco. También están, dice, las potestades, que son demonios que vienen a poseer o intentan poseer a los seres humanos. Están los gobernantes de las tinieblas, ¿verdad? Este mundo, que serían como los demonios que están a cargo de asuntos terrenales de Satanás. Y los huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales, que serían en la esfera celestial, que están a cargo de asuntos religiosos, ¿verdad? Lucha contra las iglesias, lucha contra todo lo religioso. Entonces, aquí vamos identificando que entonces nuestro adversario, quién es, y que tiene todo un plan perverso, y nosotros nos preguntamos dónde viene, dónde se realiza esa batalla, dónde ocurre esa batalla, dónde va a pasar esa batalla, ¿verdad? Esa batalla la vemos en Génesis, en capítulo 3, en el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí es cuando Adán y Eva sucumben a esa tentación, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí, que es cuando inicia la desobediencia, ¿verdad? Viene una desobediencia y dice que sus ojos fueron abiertos. Si lo vemos en el plano espiritual, ojos significa entendimiento, y ahí dice, y conocieron que estaban desnudos, es decir, su entendimiento fue abierto. ¿Ok? Ese entendimiento abierto le permite la decisión entre el bien y lo malo, lo bueno y lo malo. O sea, aquí empiezan las luchas. Por la desobediencia viene la lucha del ser humano. Empieza a darse la decisión entre hacer lo correcto o no hacer lo correcto. Entonces, este lugar de batalla, o el ring, que podríamos decirlo, es una pelea de boxeo. Este ring de pelea, lo que ocurre es en nuestro interior, y es algo que ocurre todos los días. Todos los días sucede en nuestro interior esa lucha. Dice Pablo, le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Nosotros somos nuestro peor adversario. Nuestro peor adversario. Referidos a eso, entonces ya sabemos que en Gálatas 5, ¿verdad? Del 16 en adelante, nos habla de todas estas situaciones. Dice el verso 16, digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es el primer consejo que inicia Pablo en esta parte, dándonos a nosotros. Escojamos al espíritu y no los deseos de nuestra carne. O sea, alimentando al espíritu, obedeciendo al espíritu y desechando todos los deseos de la carne. Esa palabra nos dice que, la palabra nos dice que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. O sea, me es lícito escuchar música, me es lícito ver televisión, disfrutar de las cosas que Dios me ha bendecido. ¿Cómo qué? Como la casa, como el carro, como el trabajo, como la comida, mientras que todo esto edifique mi vida,
que todo eso edifique mi vida. Nada de esto debe apartarme de Dios y su relación con Él. Entonces, todo eso juega un papel importante y también juega el papel importante en nuestra disposición a Dios. Si solo queremos tener a Dios ahí, eh, como, como en un lugar nada más, o si queremos darle disposición, dedicación y entrega para que, para que nosotros y Dios pueda desarrollarse en nosotros y podamos dedicar más tiempo a Dios que a otras cosas. Porque a veces se nos va el día en diferentes cosas, en diferentes situaciones, y no le dedicamos el tiempo a Dios. O el tiempo a Dios es mínimo, que le dedicamos más al televisor que a Dios. Entonces, es decisión de nosotros y es un punto importante que quiero señalar, ¿verdad? El siguiente verso, el 17, dice, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Eso nos viene a decir que hay una lucha, ¿verdad? Hay una lucha constante entre espíritu y carne. Aquí vemos la importancia de por qué una de las cosas, ¿verdad? Una de las cosas de por qué Dios nos ha dado un espíritu, por qué Dios nos dio una parte esencial de Él, porque Él sabía que íbamos a tener lucha con la carne. Él sabía que íbamos a tener una lucha con la carne. Si no tuviéramos parte de ese espíritu, una de las consecuencias sería que estuviéramos haciendo lo que quisiéramos. Pero el espíritu viene a refrenar la carne y viene a poner pelea contra la carne. Así nos damos cuenta y por que andemos en el mundo, que estemos haciendo lo que queramos, siempre hay algo en nosotros que nos dice que estamos mal. Siempre hay algo en nosotros que nos dice que estamos equivocados. Entonces, eso es una gran importancia, este versículo, porque nos muestra esa verdadera lucha y la oposición de la carne y el espíritu, que es algo interno en nosotros. Entonces, esto viene a reflejar el mismo apóstol Pablo, que vemos su cambio increíble en su vida. Antes con una vieja naturaleza de pecado versus ahora su nueva naturaleza espiritual. Lo vemos ahí. Pablo antes siendo un perseguidor de cristianos, que podríamos decir que podía deleitarse en ver a los cristianos ahí encarcelados, sufriendo. Y por qué no que lo mataran, versus el nuevo Pablo convertido en una de esas personas que podíamos decir que él odiaba, ¿verdad? Se convirtió en una persona de esas que él pensaba en que él odiaba y que no quería. Entonces aquí vemos ese cambio increíble y Pablo lo muestra también, ¿verdad? En sus cartas, cuando menciona que hay una lucha en él, que hay una lucha en él, y vemos que muchos versículos habla sobre esta lucha de espíritu y carne. Entonces, esto es algo que Pablo vivió. Entonces, de un lado del ring, viene aquí, seguimos en verso 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Es decir, que cuando andamos en el Espíritu, estamos en un nivel superior, estamos en un nivel más alto. Dice el verso 19 al 21, ahí mismo en Gálatas, nos habla de un lado, nos muestra un lado, ¿verdad? Un lado del ring, que son las obras de la carne. Las obras de la carne, dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dimensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, nos muestra algo muy, muy interesante. Aquí tenemos una lista de
de pecados, ¿verdad? Una lista de pecados que los dividimos o los podemos dividir en 4 clases de esas que menciona Pablo. La primera son los pecados sensuales de los cuales habla, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y orgías, ¿verdad? Vemos aquí ¿verdad? Lo de fornicación refiere mucho a prostitución, la inmundicia, que es la impureza sexual, la atracción a la pornografía, lascivia, que puede hacer el uso ilícito del apetito desordenado, de los deleites carnales, incluyendo también brutalidad, incluyendo también el sadismo, entre otras prácticas. También podemos ver otro rango de pecados que son los pecados religiosos, idolatría. Esa idolatría podemos incluir la adoración a ídolos, ¿verdad? Podemos incluir la adoración o obsesión al dinero. A veces nuestros hijos se convierten en ídolos, o el televisor, algo tan simple puede convertirse en ídolo, y esto ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. También por ahí se mencionan todas las hechicerías, que esto abarca brujería también, y herejías. Después también vemos los pecados sociales, los clasifican en sociales como enemistades, pleitos, también contiendas, disensiones y luchas. Vemos que los celos y las envidias se unen y producen situaciones de dimensión, rivalidades tensas y discusiones, arrebatos entre personas. Observamos que también el apóstol Pablo menciona pecados personales que podemos clasificarlos como homicidios y borracheras, y termina con la frase y cosas semejantes a estas, donde deja abierto un espacio, ¿verdad? Para que muchas situaciones como estas sean similares, ¿verdad? Llevan a ese mismo destino, y que nosotros con nuestro espíritu podemos clasificarlas como algo malo, algo que viene a dañar mi vida y algo que no viene a construir ni siquiera a edificar mi vida. Entonces, los que han practicado algún pecado, ya sea de estos o alguna especie de pecado, o ya han vivido esa vieja naturaleza del pecado, tienen un problema, que el cuerpo va a querer volver a atizar ese fuego, o sea, el cuerpo va a querer volver a regresar a esas situaciones que antes hacía nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces viene aquí qué tan avivado tendremos nuestro espíritu. Va a depender entonces de cuánto estemos alimentando nuestro espíritu para refrenar esos deseos de tentación. Las personas que todavía no han caído sobre algún pecado específico, entonces para ellos es un poquito más fácil abstenerse y avivar el espíritu, o sea, no darle deseo a la carne. Eso lo podemos ver con un ejemplo de, por ejemplo, alguien que ha tomado alcohol y alguien que no hubiese tomado alcohol nunca, o no lo ha probado, o no le ha gustado, cosas similares. La persona que ha tomado alcohol es más propensa a poder volver a caer, ¿verdad? Por un deseo de la carne, y esos son estudios claros. Mientras que alguien que no ha tomado y nunca le ha traído ese sentir, para él es más fácil poder rechazarlo. Entonces aquí lo vemos, un ejemplo claro, ¿verdad? Que cuando nosotros estemos viviendo bajo el control del Espíritu y se está dando la dirección del Espíritu, entonces es más fácil poder rechazar todas estas situaciones. Cuando estamos viviendo bajo el dominio de un control, de un vicio,
y una tendencia determinada a actuar de cierta manera negativa o bajo sus impulsos que han sido afectados en nuestra vida, la tristeza y la impotencia por no poderlos evitar nos viene a reflejar nuestra vida. Nos viene el espíritu empieza a chocar, como lo hemos dicho, el espíritu empieza a que hay en nosotros, nos empieza a hacer sentir mal de que estamos haciendo algo mal, de que estamos mal en nuestra vida. Entonces, por todo eso viene en un espacio para darle cabida al diablo y que alimentamos la carne y esto produce un desánimo en nosotros. Produce enojo, produce aflicción y produce enfermedad, produce muchas cosas en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Entonces, todo esto viene a causar diferentes situaciones muy, muy duras para nosotros. Del otro lado, podemos hablar de cómo sigue en Gálatas, del otro lado somos el espíritu, del otro lado el ring. A un lado del ring están los deseos de la carne y al otro lado está el espíritu. Andar en espíritu es una norma. La vida cristiana no consiste en tener únicamente una experiencia impactante, ¿verdad? De que ver que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, ¿verdad? Y que seamos derramados y que estemos hablando en lenguas. No, no. Lo que no nos enseñan o no entendemos a veces es pues, que esto es un andar diario. No es por solamente el momento, no es que yo fui a la iglesia y recibí en la iglesia y vine hablando en lenguas y todo eso, no. Es un andar diario, no es algo momentáneo. El andar en espíritu es constante, enfrentando la rutina del día a día. Eso es lo duro, enfrentando la rutina del día a día, dirigiéndonos con la monotonía de poder convivir en actividades, problemas y decisiones del día a día, pero andando en espíritu. Entonces ahí nos muestra o vamos a estar viendo los frutos del espíritu. Dice que los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios quiere que nosotros demos fruto. Dios quiere que seamos bien, como un árbol bien cargado, ¿verdad? Como cuando está la cosecha de mangos y vemos esos árboles rebosar de fruto. Dice la parábola del sembrador que debemos de dar de 30, 60 y 100% de fruto. O sea, Dios nos pide muchísimo fruto. Pero ese fruto que nosotros vamos a dar, no lo podemos dar nosotros solos. Ejemplo, el amor al prójimo. Se ve difícil en ocasiones amar al prójimo, amar a alguien que me ha agredido, amar a alguien que me ha hecho un daño. Se ve muy complicado, ¿verdad? Y no lo vamos a lograr nosotros solos. Yo me acuerdo una vez, esta película, hoy se me olvida. No, La Cabaña, la película La Cabaña. La película La Cabaña, matan a la hija del muchacho, una niña pequeñita, la secuestraron, la mataron. Entonces en él hay un gran odio y entonces viene una situación de cómo va a poder decir él amar al prójimo si dentro de él hay un gran odio. Nosotros no lo vamos a lograr solos, solamente guiados por el Espíritu Santo, podemos permitir o que esto suceda. Dice el Señor, dijo en Juan 15:5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor lo dice, nosotros no podemos solos. Nosotros necesitamos de ayuda y necesitamos de una disposición para poder alimentar al Espíritu.
Pero ¿cuáles son las situaciones? La situación es que digo, bueno, voy a alimentar al espíritu, voy a orar, pero me da pereza orar. Voy a ayunar, pero apenas digo, voy a ayunar, ya me dio hambre. Entonces voy a leer la palabra y empiezo a leer la palabra y me quedo dormido. Todas esas situaciones, ¿verdad? Que hacemos, alimentamos o decimos que alimentamos al espíritu, pero ya vamos con la lucha contra la carne y el espíritu. El espíritu se deleita en todas esas cosas, mas la carne pone, ¿verdad? El contrario, pone el freno en nuestra vida. Entonces debemos de permanecer en todo momento ligados a la vid, ¿verdad? Como el pámpano. Esto lo vemos reflejado también en las personas de la iglesia, que cuando se alejan de la iglesia, se están alejando de la vid y por consecuencia no están produciendo fruto. Ahora, el amor que menciona ahí siempre debe estar presente en nuestro corazón, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo. Pero si en nosotros hay algún pecado, y podemos referenciarlo a algún pecado sexual en nuestra vida, nunca vamos a conocer el verdadero amor. Va a haber algo en nosotros que nos aparta de ese verdadero amor de Dios. Entonces, cualquier situación de cualquier pecado que esté en nuestra vida nos aparta del verdadero amor de Dios. El gozo y la alegría, que es el fruto de Dios, que quiere que Dios tenga en nuestra vida y que Él vino para que nosotros disfrutáramos de esa alegría y ese gozo y esa alegría verdadera, que cual vamos a disfrutar nosotros también en el reino de Dios, allá donde todo es paz, gozo, ahí van a estar todos los frutos del Espíritu Santo. Esa alegría y toda esa situación que el mundo a veces dice que quiere darnos a nosotros, pero en realidad lo que el mundo quiere es engañarnos, entretenernos por un rato, quiere aturdirnos exteriormente. Vea que tanto así que las personas buscan el alcohol porque los aturde, porque los hace sentir felices. Las drogas los hacen sentir relajados, tranquilos. Entonces toda esa situación viene del mundo a engañarnos momentáneamente, exteriormente, para implantarlo de una manera que dice que lo necesitamos. Y vemos que cada vez la persona que consume estos vicios va a necesitar más y más y más y no se detiene. No se detiene esta persona. Entonces vemos claramente que toda esta situación afecta nuestra vida y no viene a dar el verdadero gozo y alegría. Otro punto que nos habla ahí es el fruto de la paz de Dios. A veces creemos que la religión viene a darnos esa paz, pero no, esa paz solo la da Dios. Y el apóstol Pablo lo refiere en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz en Cristo con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz solo la da Dios. Todo esto que estamos hablando, todos estos dones, solo las puede dar en nuestro Señor. Solo la puede dar Dios, solo la puede dar el Espíritu Santo. La paciencia, como esa capacidad de soportar algo sin alterarnos. Solo el Espíritu Santo puede suplir esa necesidad, ese fruto. Es imposible que nosotros lo logremos solos. Después la benignidad, la amabilidad, que se menciona la bondad, que significa ser amable pero firme. También nos hablan de la fidelidad. Si usted es hijo de Dios, entonces será fiel. Para los cónyuges, sabemos, ¿verdad? Para los esposos casados, que la fidelidad es de uno con otro. Pero también esta fidelidad tiene que ver, si tenemos nuestro trabajo, ser fieles a nuestro trabajo, a nuestro jefe. Si somos miembros de una iglesia, ser fiel a nuestra iglesia. Si en realidad viene a decir que todo esto
viene a ser que si nosotros somos fieles, también tenemos que ser fieles a Dios para que Él haga su voluntad. La mansedumbre, que significa que que Dios hace la voluntad de Él, que somos mansos a permitir la voluntad de Él y no la mía. Y el dominio propio del cristiano, que es ese equilibrio que debe tener el cristiano, que es muy necesario en la actualidad. Es nuestra fortaleza para edificar contra los deseos de la carne, ese dominio propio que nosotros debemos de tener. Todo eso nos lleva, ¿verdad?, a poder ser edificados y dar un fruto muy, muy grande. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 24 y 26, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por Él. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Debemos de inclinarnos entonces por el andar en espíritu, porque somos de Cristo, dice la palabra. Ahora, entonces, el andar en el espíritu es un proceso duro y complicado. Es como cuando nosotros aprendemos a caminar. Cuando nosotros aprendemos a caminar, nadie nos enseñó y no existe una universidad que nos vaya a enseñar a caminar. Nosotros tenemos que aprender a caminar nosotros solos y va a pasar que vamos a caer. En ocasiones caeremos, pero volvemos a intentarlo y volvemos a levantarnos. Eso pasa igual con el espíritu. Cuando aprendemos a andar en el espíritu, en ocasiones vamos a caer y vamos a volver a levantarnos. Entonces, figurativamente hablando, necesitamos de levantarnos de nuestras sillas y sillones cómodos para comenzar a andar en el espíritu, es decir, a vivir controlados por el espíritu. Y ahí lo mencionó el pastor, ¿verdad? En Isaías, al inicio. Isaías 61, levántate y resplandece. Eso es lo que nos quiere venir el Espíritu a mostrar. Levántate y resplandece. Entonces, dejemos de estar en nuestra comodidad, en la comodidad de nuestras situaciones, de nuestro hogar, y levantémonos para resplandecer. Tomemos la decisión de no satisfacer la carne, los deseos de la carne, sino satisfagamos los deseos del Espíritu. La palabra de Dios en 2 Corintios 10, versos 3 y 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vea qué palabra más rica, más entendible, que nosotros, aunque somos carne, no militamos en la carne. Esto lo vino a mostrar Jesús siendo tentado en el desierto. Si lo vemos, el ejemplo, que cuando Él está siendo tentado en el desierto, vienen situaciones de deseos de la carne, de tener alimento, de poder comer, y Él refrenó todo eso. Él refrenó todo eso y puso un alto. Cuando le dicen convierte estas piedras en pan, Él sabe que no debe vivir solamente bajo la carne, sobre los deseos de la carne. Y muchas veces lo hizo enfrentando a los fariseos, dándoles una enseñanza al pueblo y enfrentando a los fariseos, enseñándoles a los fariseos sobre todas esas situaciones que pasaban, ¿verdad? Entonces, cómo los reprendía con una autoridad increíble. Romanos, en el capítulo 13, en el verso 12 y 14, nos dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivia, no en contiendas y envidia,
sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Nuestra fuerza humana que puede obligar ni quebrantar definitivamente ese dominio de nuestra vieja naturaleza del pecado. O sea, vamos a tener siempre esa lucha de nuestra naturaleza de pecado contra nosotros, de la carne. Los métodos que los seres humanos podamos tener o las situaciones que podamos decir que están bien intencionadas, que podrán decir un alivio momentáneo, una aparente liberación hacia el ser humano, son solo esos, son solo momentáneos. Entonces solo nos queda una esperanza, el Espíritu Santo que está operando en nuestra vida, que puede imponer el dominio hacia esa lucha, inclinar la balanza hacia uno de los lados, hacia el lado del Espíritu. Esto motivando y teniendo esa relación con Dios, acercándonos al Padre Celestial, sometiéndonos a Él, conscientes de nuestra debilidad e impotencia, de que nosotros no podemos solos con nuestras fuerzas, sino que necesitamos que Él restaure nuestra vida, algo que le agrade a Dios, disfrutando del Espíritu que nos da libertad, a como Cristo nos hizo libres. Y si nosotros no hemos aceptado a Cristo, debemos de pedirle a Él, que Él es el que nos acerca a Dios, que nos libera de ese pecado y ese castigo por la obra de Jesucristo en la cruz y su redención y resurrección. Entonces, el andar en espíritu nos conlleva a que nosotros podamos elegir al Espíritu Santo. Y esto es como yo le contaba a mis hijos, ¿verdad? Ayer estábamos hablando de un tema similar, el mismo tema. Estábamos hablando de que en las fábulas a veces sale que a nosotros se nos presenta, ¿verdad? Cuando vamos a tomar una decisión, se nos presenta a un lado de la oreja un angelito y al otro lado de la oreja se nos aparece un diablillo, ¿verdad? Uno nos dice que debemos de hacer las cosas bien, otro nos dice que debemos hacer las cosas malas y que la decisión está en nosotros. Entonces es aquí donde nosotros decidimos si hacemos caso al Espíritu o hacemos caso a los deseos de la carne. Si le hacemos caso al Espíritu, entonces viene el siguiente paso, que debemos de alimentar al Espíritu. ¿Cómo alimentamos al Espíritu? Bueno, ya sabemos, ayuno, oración, palabra, alabanzas a Dios. Entonces, todo eso debemos de hacer para que nuestro espíritu esté alimentado. Cuando nuestro espíritu está alimentado, pasa al siguiente punto, que es obediencia. Obedecer al espíritu, al mandato del espíritu, que el espíritu nos dice, bueno, ahora tienes que hacer esto. Entonces el espíritu va a empezar a operar en nosotros. Entonces nos lleva a empezar a operar en nosotros, vamos caminando en fe y empezamos a dar fruto. Todas esas situaciones, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, cuando elegimos el camino correcto, nos llena a veces de mucha satisfacción en hacer lo bueno. Que cuando nosotros hacemos lo incorrecto, queda en nosotros un gran vacío, un gran hueco de que no estamos haciendo lo correcto. Pero cuando usted hace lo correcto, se guía, es algo que te llena, es algo que nos transforma. Yo me acuerdo, una vez que estábamos en Quepos, había mucha presa porque habían cerrado la calle principal de Quepos y tuvimos que irnos por el Imbu y pasamos por ahí, entonces había mucha presa, muchos carros y una intersección, un carro nos golpea al costado
y nos rayó toda la puerta, voló un poco ahí la puerta, la hundió y todo, toda la situación. Por situaciones que uno ya ha aprendido, que le dicen a uno, es que el muchacho que me chocó no tenía ni licencia del carro ahí que había sacado y no sé qué. Entonces yo le dije, llamemos al tráfico. El muchacho no quería llamar al tráfico por esa situación. Decía que lo arregláramos aparte. Pero ya uno ya ha aprendido que esas situaciones como que no funcionan, porque siempre dicen, arreglámoslo aparte, 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 y lo llevan hablado y nunca hubo nada, ¿verdad? Nunca hubo un arreglo y entonces yo le dije que no, que yo iba a llamar al tráfico. Al final le pregunté, me decía que cuánto me daba de plata. Yo le pregunté al mecánico que me ve el carro, cómo, porque él tiene un carro igual al mío, cuánto se lleva más o menos en un costo de esos. Y me dijo que como 200,000. Me acuerdo que esa vez el muchacho, bueno, se fue al cajero, me trajo la plata y listo. Yo le dije, yo llevo a arreglar ese carro y a pintarlo y todo eso. Y de esa plata lo que sobre, yo se lo devuelvo a él, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que pasó varios tiempos porque yo lo fui a arreglar, pues ya yo dije, voy a llevarlo mejor a pintar a Heredia, porque allá sí, es mejor, pintan mejor, siento, y tienen más disponibilidad y todo. Bueno, yo lo llevé. Y me acuerdo que por lo que se le pintó ese lado, hubo que pagar como 140,000. O sea, sobraban 60,000. Y entonces ahí cuando sobran, viene el enemigo a estar, ¿verdad? Y viene la situación, ¿verdad? Que nos afecta a nosotros, que viene esa lucha, viene a decir, bueno, pero es que usted también tuvo que ir a Heredia y usted gastó gasolina y usted gastó esto y gastó lo otro y entonces usted debería dejarse esa plata, ¿verdad? Para reponer todos los gastos que ha tenido. Pero yo sabía que yo le había dicho al muchacho que yo lo iba a buscar y yo le iba a devolver eso. Yo había apuntado el número del muchacho del teléfono y yo lo llamé y le devolví esa plata. Porque yo sabía que esa situación de devolverlo iba a ser más de bendición para mí, porque al final y al cabo es un dinero que rápido se va y es un dinero que va a quedar para uno para maldición. Entonces, cuando uno hace eso, hace lo correcto, de guiarse por el Espíritu, es algo que viene a bendecir nuestra vida. Entonces, eso es el tema que yo les traía en esta noche. Espero que ese tema fuera de bendición. Es un tema importantísimo que nos enseña mucho, que siempre debemos de escoger el camino correcto. Sabemos que el camino correcto va a ser duro, sabemos que el camino correcto es difícil, pero no hay mejor bendición que seguir ese camino. No hay mejor bendición que eso. Bueno, Dios les bendiga.